Anteriormente, la guerra en el muro terminó con más pérdidas de las necesarias, y por si fuera poco, en la costa de Tistin 300 barcos estaban a nada de llegar a Dikaten. Además, el ejército Alacrean seguía en el Enoir. Virion, como el comandante supremo, decidió mandar a la mayor parte de los soldados de Tistin, dejando con poca protección a los elfos. Esta vez se enfrentaban a un ejército mucho más grande de Alacreans, por lo que decidió mandar a 3 lanzas, Arthur, Varay y Byron, este último como el comandante. Originalmente Arthur iba a estar a cargo de este papel, pero lo rechazó, ya que la muerte de su padre aún le pesaba. Así que junto a Sylvie partió a Tistin, dejando en el castillo a sus personas más importantes, su madre Tessia y Ellie. Cuando llegó a Tistin fue elogiado por Curtis, que lo llevó a la costa donde se llevaría la batalla, la cual había sido preparada por la lanza Varay. Todo el terreno estaba congelado, repleto de una niebla espesa que se expandía por toda la zona. Al ver lo que Varay había creado, Arthur quedó atónito. Incluso ahora con su núcleo blanco no estaba seguro de poder vencerla. En cuanto a Byron, molestó a Arthur con la muerte de su padre. Era evidente que no había olvidado lo de Lucas. Sin embargo, ahora que eran aliados, debían aguantarse las ganas de matarse. Tras esto, todos se pusieron en posiciones. Esta vez Arthur recibiría órdenes de Byron y Varay, así que esperó junto a la lanza albina y todo el ejército de Dikaten preparado para la batalla. Y justo cuando los barcos enemigos llegaron, la batalla comenzó. Debido a la niebla no se podía ver nada, pero Varay no la quitó, ya que sabían lo que estaba de su lado, pero ellos no sabían lo que había del suyo. Por varias horas, guerreros de Dikaten iban y venían de la niebla, lo que causaba en Arthur una impaciencia por empezar a pelear, pero Varay solo lo dejó eliminar a los magos más fuertes. Todo estaba del lado de Dikaten en esta batalla. No obstante, Arthur sentía que algo estaba mal. Esta batalla era demasiado fácil. Sabía que en Alacre habían más magos que en Dikaten por los experimentos de Agrona, pero casi no había magos en esta batalla. Tal vez estaba pensándolo demasiado, pero entonces se enteró de la verdad. No estaban peleando con soldados, estaban peleando con prisioneros. Ellos no eran el ejército principal, eran simples escudos de carne. Al mismo tiempo, en el castillo flotante, la puerta de teletransporte fue activada sin que nadie lo supiera, además de un elfo con la mirada caída. Él era el rey Alduin. La noche anterior se encontró con Sylvie siendo poseída por Agrona, y no era su primer encuentro. La primera vez dejó que asesinara a Radia Siuto a cambio de no hacerle nada a Tessia, y ahora quería que dejara entrar a una guadaña al castillo, a cambio de lo mismo. Pues resulta que el núcleo de Tessia estaba infectado, ya que su voluntad de bestia era una bestia corrupta, de las que controlaban los Alacreans. Así que Alduin decidió traicionar a Dikaten, a cambio de la salvación de su familia. De esta forma dejó entrar a una guadaña al castillo, la cual no solo le pidió traer a su familia, sino también a la familia de Arthur Leywin. Regresando a Tistin, Arthur le informó de todo a Varay. Nada de esto era normal, debían ir con Virion a crear una nueva estrategia, pero Varay se negó rotundamente. Sin embargo, Arthur le valió madres y se escapó de la batalla con Sylvie hacia el castillo flotante. Estaba seguro que estaba haciendo lo correcto. No obstante, Byron no pensaba lo mismo y fue por Arthur volando para llevarlo de regreso al campo de batalla. De esta forma comenzó una pelea entre 2 lanzas, la cual quedó inconclusa, ya que una luz roja llamó su atención. Era un fuego ardiente que venía del castillo flotante. Algo había pasado. Sin perder un solo segundo, Byron, Arthur y Sylvie fueron a gran velocidad al castillo, dejando a Varay a cargo de la batalla de Tistin. La preocupación inundó a Arthur, que no podía pensar en nada más que su familia. Cuando llegaron al castillo, la barrera había sido destruida, y dentro docenas de cuerpos yacían sin vida. Según Sylvie, habían sido quemados hasta morir, pero en ellos no había ni una sola quemadura. El fuego carmesí era una especie de fuego que ardía sin crear heridas físicas. Mientras descubrían más cadáveres, Arthur rezaba para encontrar a su familia con vida. Entonces encontró al anciano Bunt apenas con vida, pero la curación de Sylvie no pudo curarlo. Así que Bunt le dijo a Arthur todo lo que había pasado, para después morir en sus brazos, dejando a Dikaten en sus manos, para después ir tras el ser que aún seguía en el castillo. Una guadaña se había infiltrado en el castillo, matando a todos los que se encontraban en su camino. Y justo ahora Byron se estaba enfrentando a esa guadaña. Así que Arthur fue a ella a una velocidad sobrehumana, preparando su espada para cortarle el cuello. Pero al verlo se dio cuenta de algo que lo hizo detenerse. Esa guadaña era la misma que había matado a Sylvia. Lleno de rabia, Arthur se dejó llevar por sus emociones, mientras Byron yacía inconsciente con graves heridas, y Byron ya no podía ponerse de pie. Le ordenó a Sylvie que los curara mientras él se enfrentaba a la guadaña, pero ninguno de sus ataques mágicos le hizo daño. Así que sin tener de otra, usó vacío estático para detener el tiempo, y forzando su cuerpo hasta el límite, cubrió su espada con éter, algo que era imposible según los asuras. Solo así pudo hacerle un corte en el torso causándole daño, pero más que eso solo imputó a la guadaña, que se vengó haciendo trizas la espada de Arthur.
La espada Azura que lo acompañó por años ahora estaba destrozada. Aún así, Arthur creó una espada de hielo y siguió luchando contra la guadaña. No obstante, la guadaña trató de pelear, así que le ofreció a Arthur perdonar sus vidas a cambio de que dejen el castillo, ya que Agrona lo quería en el mejor estado posible. Además, también quitaría el fuego del alma de Virion y Byron que estaba acabando con su vida. Por eso Sylvie no podía curarlos. Arthur sabía que no tenía oportunidad contra la guadaña, así que aceptó el trato, tragándose todas sus emociones. Sin embargo, antes quería saber dónde estaba su familia. Pero eso no se iba a poder, ya que la guadaña le confirmó que seguían con vida, pero ya las habían capturado. El temor más grande de Arthur se había hecho realidad, y lo peor de todo es que lo único que podía hacer ahora era escapar. Junto a Sylvie se llevaron a Virion y Byron hasta llegar al río Cess, donde después de curarlos, Virion despertó muy alterado, liberando su segunda fase, así que Arthur lo calmó abrazándolo, mientras Virion lloraba sin parar por su familia. Ahora que el castillo cayó, estaba seguro de algo. Agrona los tenía en la palma de su mano desde el principio. Tras esto, Virion lloró hasta dormirse, y cuando Arthur fue el único despierto, de repente Sylvie se acerca a él, pero no era Sylvie, era Agrona controlándola una vez más. Así que Arthur se arrodilló completamente derrotado, diciéndole que acepta el trato de la última vez. Se retiraría de la guerra, pero el trato ya no estaba vigente. Eso era cuando representaba una amenaza para sus planes. Ahora que había ganado la guerra, ya no tenía ningún valor para él. Tras esto se fue, dejando a Arthur abatido enfrente de una confundida Sylvie. Así que Arthur le reveló todo, provocando que Sylvie lo abofetee por no decirle nada de Agrona. Pero consoló a Arthur hasta que se quedó dormido, porque solo ella podía sentir el dolor en su interior. Al día siguiente, Virion decidió llevarlos a un refugio que descubrió hace años junto a Bund, Camus y Esther. Solo ahí podían esconderse y prepararse para recuperar Dikaten, pero el recorrido era demasiado largo y podían ser vistos por Alacrians. Así que a Arthur se le ocurrió ir dentro del río Cess, como un submarino en el lomo de Sylvie, mientras él manipulaba una burbuja de aire alrededor de ella. Cuando llegaron al desierto de Dark, caminaron hasta encontrar una enorme piedra del tamaño de un edificio. Pero ese era solo el comienzo del camino, pues a partir de ahí debían dar más de 30,000 pasos hasta llegar al refugio, el cual se abría con un medallón en forma de pentágono que tenía Virion. Les tomó casi todo el día, pero terminaron desviándose por lo que debían empezar de nuevo, a lo que Arthur dijo que en él. Y fue ahí que Sylvie se dio cuenta que el medallón contenía éter. Así que siguiendo esa lógica, Arthur activó el corazón del reino, encontrando la entrada al refugio siguiendo el éter. La entrada era un circuito etérico que al poner el medallón se activó, haciendo que todos cayeran dentro de la arena, llegando así a un pasillo subterráneo. Dentro habían runas de éter que iluminaban la cueva, algo que era imposible según el clan Indrad, pues según ellos el éter no se podía manipular, pero de alguna forma los magos antiguos lograron hacerlo. Cada vez habían más preguntas sin respuesta en la cabeza de Arthur. Ahora solo tenían que caminar a la entrada que estaba al final del camino, pero el camino tenía una singularidad especial. Mientras que Byron terminó caminando todo el día sin parar, Arthur y Sylvie solo sintieron que pasaron unas horas y vieron que tenía el medallón aún menos que eso, y solo habían avanzado un par de metros. Resulta que las runas poseían el dominio del espacio-tiempo, haciendo que cada persona sienta el tiempo y espacio de diferente manera. Así que usando sus artes de éter, lograron llegar a la salida sin verse afectados. Cuando salieron de la cueva encontraron una enorme ciudad subterránea, llena de luz a pesar de estar bajo el suelo. Fácilmente podían albergar cientos o miles de personas. No obstante, rápidamente se dieron cuenta de una luz en uno de los edificios antiguos, lo que significaba que no estaban solos. Así que todos avanzaron con cautela con Arthur enfrente. Pero tan pronto llegó fue embestido por Bo, que al reconocerlo comenzó a lamerlo felizmente. Y no era el único. Ahí también estaba su madre y él, que al verlo lloró en el pecho de su hermano mientras le decía que tuvo demasiado miedo. Y como siempre él no estaba ahí para protegerla. Arthur no tuvo de otra que disculparse con ella mientras la abrazaba, aliviado de que estaba con vida. Su madre por su parte estuvo a punto de morir, pero lo único que pensó fue en Reynolds, que no pudo reconciliarse con su hijo después de haber muerto. Y ella no quería eso. Por eso le dejó en claro a Arthur que le vale madre si tiene recuerdos de una vida pasada. Es su madre en esta vida y siempre lo será. Por fin Alice había aceptado a Arthur tal como es. Ahí también estaba Tessia, que fue embestida por Virion entre lágrimas, mientras Byron les daba su espacio, y la última persona ahí era la anciana Rhynia. Ella las había salvado. Más tarde Arthur y ella hablaron, así que Rhynia le reveló todo. Ella sabía de Arthur incluso antes de conocerlo. Gracias a sus poderes de vidente pudo verlo. De la misma forma usó sus poderes para ver el curso de la guerra.
Ella sabía que Dikaten perdería por la traición de Alduin, pero todavía había una oportunidad de recuperar su territorio. Por eso salvó a Tessia y la familia de Arthur. Sin embargo, Arthur no podía comprender por qué no hizo nada hasta ahora. Ella pudo haber salvado muchas vidas viendo el futuro, y fue ahí que se dio cuenta de algo. Así que sin decir nada activó la fase 2 y detuvo el tiempo, donde sorprendentemente Rhynia podía moverse, mientras Arthur podía ver el éter moviéndose alrededor de ella. No era un mago antiguo ni una Asura, pero le aseguró a Arthur que podía confiar en ella. Sin embargo, no podía decirle dónde aprendió a manipular el éter, y tampoco podía enseñarle, ya que le llevaría décadas aprender. Sin más remedio, Arthur aceptó confiar en Rhynia. Era lo menos que podía hacer después de haber salvado a su familia. Tras esto empezarían a traer sobrevivientes a este lugar una vez Virion y Byron se recuperen, mientras Arthur y Sylvie trataban de aprender un poco sobre el éter, de las runas que rodeaban a este lugar. Pero no todos se la pasaban bien. La relación de Tessia con Rhynia estaba quebrada por no haber salvado a sus padres, así que intentó escapar sola para salvarlos, pero fue detenida por Arthur, el cual la convenció de no irse. A cambio, él prometió acompañarla a salvar a sus padres, pero solo cuando Virion y Byron se recuperen. Ella pareció haber entendido, así que regresaron a pasar un buen momento entre todos. Pero al día siguiente, cuando Arthur despertó, Tessia no se encontraba por ningún lado. Mientras todos dormían, Tessia robó el colgante de Virion y se dirigió a uno de los muchos portales que había en el refugio. Cuando cruzó al otro lado, soldados alacreanos intentaron detenerla, pero ella logró escapar mezclándose entre la gente usando una capucha. Había llegado a Tistin. El lugar había sido completamente tomado por los Alacreans, y por alguna razón estaban obligando a los residentes a ir al centro de Tistin. Tessia lo siguió sin saber qué estaba pasando, pero mientras más se acercaba, los lamentos de los dicatianos resonaban con más fuerza, hasta que finalmente se dio cuenta de la razón de sus lamentos. Tessia quedó totalmente horrorizada. En el centro de Tistin yacían los cuerpos de los reyes empalados en púas negras, dejando en claro que tuvieron una muerte lenta. Tessia quedó en shock al ver a sus padres sin vida, y lloró sin parar lamentándose por no haber pasado más tiempo con ellos. Pronto una mujer pelirroja se alzó en un pilar de tierra. Su nombre era Lyra. Era un retenedor capaz de manipular 3 elementos, y ante todos dijo ser de Alacria, el continente que ganó la guerra, solo porque su gobernante era un dios, y estaban ahí para liberarlos, como si dominar sus tierras hubiera sido un favor. Además dijo que el ejército de Dikaten se retiró, y los seres más fuertes del continente estaban ocultos. Y finalmente nombró este día como un día importante, mientras sacaba cada uno de los reyes de las púas negras y los echó a un pozo para quemarlos hasta las cenizas. La ira de Tessia creció a tal punto de casi revelar su existencia, pero entonces un miedo indescriptible se apoderó de ella, cuando un hombre de cabello negro apareció de espaldas junto a Lyra. No sabía quién era, pero podía sentir que era peligroso, así que escapó lo más rápido que pudo, peleando con algunos soldados que intentaron detenerla. Tras varias horas trató de llegar a la costa de Tistin, pero antes de llegar se encontró con unas personas. Era Madame Astera y Nifia. Al ver quién era, la llevaron a su refugio, donde solo unos pocos sobrevivientes quedaron. La presencia de Tessia no las puso feliz, pues quería decir que el castillo había caído. Así que Tessia les contó todo sobre el refugio, la divina Rhynia y cómo cayó el castillo. Y finalmente mintió diciendo que estaba ahí para llevar a los soldados al refugio. Madame Astera estaba emputadísima, ya que si la divina Rhynia decía la verdad, quería decir que sabían que estaban destinados a perder desde el inicio, y ellos no hicieron nada. Aún así, Tessia le dejó en claro que solo Rhynia lo sabía, y además había una oportunidad de recuperar Dikaten. Madame Astera seguía enojada, pero se tragó su orgullo y decidió seguir a Tessia al portal más cercano, no sin antes mostrarle la costa de Tistin donde se llevó la última batalla. La zona que Barry había congelado en hielo ahora solo era una escena traumática, llena de cadáveres y púas negras, cubierta de sangre en todas partes. Madame Astera le contó todo lo que pasó. Al principio parecía que estaban ganando, pero nadie se esperaba que los verdaderos soldados de Alacre los atacaran por la espalda. Luego una Alacre incapaz de pelear con Vara y de igual a igual apareció. No obstante, cuando llegó la lanza Mika parecía que tenían una oportunidad de ganar. Pero todo se fue al carajo cuando un hombre llegó, arrasando aliados y enemigos por igual, con púas negras que solo trajeron muerte. Ni siquiera Vara y la lanza más fuerte pudo contra él. De ahí solo algunos sobrevivieron. Tessia no podía creer lo que pasó, pero no podía lamentarse por eso. Ahora debían llegar al portal más cercano. Junto a un pequeño grupo avanzaron por el bosque sigilosamente, hasta encontrar un hombre herido, del grupo de Madame Astera, pero él solo era una carnada. Pronto apareció un hombre que hizo poner de rodillas a todos. Era el hombre del que Tessia había escapado, el responsable de haber cometido un genocidio en la costa. Pero Tessia, completamente atónita, se dio cuenta de quién se trataba. Era Elijah, el mejor amigo de Arthur. Había cambiado demasiado y tenía la intención de llevarse a Tessia con vida.
pero ella se resistió, así que Elijah comenzó a matar personas para presionarla, quedando solo Madame Aster y Nifia. Todo había acabado. Tesia no podía moverse por la presión de Elijah, pero entonces una lluvia de mana cayó sobre Elijah, para que justo después apareciera un dragón negro, con el prota en su espalda. El prota había llegado para salvar a Tesia. En un instante, Arthur detuvo el tiempo para que Madame Aster, Nifia y Tesia subieran al lomo de Sylvie. Justo después escaparon a toda velocidad volando sobre las nubes, pero aquel tipo seguía persiguiéndolos, lanzándoles innumerables púas negras como si tuviera energía infinita. El vuelo no duró mucho hasta que una de las alas de Sylvie fue dañada, provocando que cayeran en picada. De no ser por Tesia, que amortiguó la caída, habrían colisionado brutalmente. No obstante, un ejército de cientos de soldados los esperaba justo donde el portal yacía, y por si fuera poco, Elijah los seguía a gran velocidad. Arthur no sabía qué hacer, pero debía actuar rápido, así que detuvo el tiempo y se apresuró para llegar a su perseguidor, mientras dejaba a Sylvie pelear con el ejército de Alacria. Pero justo cuando llegó con su perseguidor, del asombro liberó el tiempo, quedando atónito ante la mirada de Elijah. No podía creer que era su amigo que había sido secuestrado ya hace años, y sobre todo él sabía su nombre de su vida pasada. Aún así no podía permitir que Elijah siguiera avanzando. Lo retuvo con todo su poder, usando una vez más la fase 2 del dragón. La pelea era muy pareja, con Elijah lanzando púas negras y atacando con fuego negro, mientras que Arthur usaba todas sus habilidades para detenerlo. No obstante, de repente Elijah preparó un hechizo enorme, una tormenta de fuego negro inmensa combinada con las púas negras. Ese hechizo destruiría el portal sin duda. Así que usando el fuego blanco, Arthur retuvo lo más que pudo el ataque de Elijah, pero aunque salvó el portal, este terminó enterrado entre las púas. Ahora que estaba seguro de que esta persona no era Elijah, lo atacó sin contenerse, terminando rompiendo todos sus dientes de un putazo. Pero el fuego negro que poseía curó sus heridas por completo. En cambio, Arthur cada vez recibía más heridas, que tardaban más en curar. Estaba perdiendo contra Elijah, pero aún así priorizó la seguridad de Tesia ante todo, forzando su cuerpo hasta sus límites. Sylvie estaba preocupada, pero Arthur la ignoró. Estaba harto de ser débil, de siempre perder cuando más necesitaba ganar. Y como una respuesta a sus súplicas por más poder, de repente la voz de su voluntad de bestia habló, pidiéndole que le entregara el control de su cuerpo. Fue entonces que el cuerpo de Arthur se cubrió de relámpagos negros, hasta alcanzar un nuevo nivel de la voluntad de dragón, la fase 3. En esta forma, rayos oscuros rodearon su cuerpo, matando a todo aquel que se acercara un poco. Y su control sobre el éter llegó a un nuevo nivel, pero su mente se corrompió, llegando a ser tan arrogante al punto de creerse un dios. Ahora podía entender a los asuras. Con este nuevo poder enfrentó a Elijah, distorsionó el espacio llegando a él de un paso. Ahora su control sobre el espacio era casi perfecto. Las llamas negras fueron fácilmente repelidas por su fuego blanco, y de un solo movimiento cortó el brazo de Elijah sin siquiera dudarlo. Ya no le importaba si alguna vez fue su amigo, ahora solo quería matarlo. Así que una vez más usó el control sobre el espacio para acercarse a él de un paso y cubrir lo que quedaba de su brazo en una llama etérica que empezó a carcomerlo de a poco. Finalmente se burló de Elijah en su cara y valiéndole madres todo levantó la mano para darle su merecido final. Pero entonces es salvado por un pilar de fuego lanzado por una guadaña, la misma que mató a Sylvie y se apoderó del castillo. Inmediatamente la guadaña curó a Elijah, ignorando al prota, que provocó que el arrogante Arthur se enojara, y sin pensarlo dos veces le dio un puñetazo a la guadaña, haciendo retroceder a Elijah y todos los soldados con la onda expansiva. Pero la guadaña no le hizo nada. En cambio, lanzó una ráfaga de fuego negro hacia Arthur y todos los soldados que estaban detrás de él. Arthur sobrevivió por poco, gracias al éter que lo cubría, pero entonces vio a Elijah dirigiéndose a donde estaba Tesia. El terror que sintió lo hizo recuperar el control de su mente, así que volviendo a ser el Arthur de siempre, usó su nuevo poder para detener a Elijah, dejándolo inmóvil por un momento. Pero la guadaña no iba a permitir que Arthur escapara, así que Sylvie interviene para encargarse de la guadaña mientras Arthur se encargaba del portal. Y aunque Elijah trató de evitarlo, al final Arthur logró librar el portal, llamando a Tesia y las demás para que entren. Sin embargo, antes de que lo hicieran, Elijah menciona el nombre de Cecilia, provocando que Arthur llegue a él de un solo paso y lo tome por el cuello con toda su ira, mientras le preguntaba cómo sabe ese nombre, a lo que Elijah le dice que era su mejor amigo y aquel cuya amada fue asesinada enfrente de él. Atónito, Arthur apretó aún más su cuello, mientras negaba que Elijah era Nico, su único y mejor amigo de su vida pasada. Pero después de escucharlo decir cosas que solo Nico sabía, no había duda de que era él. Pronto, un choque de poderes entre ambos hizo que Elijah revelara que obtener a Tesia le devolvería a Cecilia, mientras que al mismo tiempo una explosión a la distancia reveló la guadaña acercándose. Así que Arthur detuvo el tiempo otra vez,
valiéndole madre su cuerpo que ya estaba al límite. Por poco y llega al portal junto a Tessia y las demás, pero fue demasiado tarde. La guadaña llegó y los atacó con las llamas infernales, que Arthur apenas podía resistir. Pero el portal fue hecho trizas. Fue entonces que Elijah los protege con sus propias llamas oscuras, para después discutir con la guadaña, la que ahora sabemos que se llama Cadel. Elijah solo los protegió porque Tessia era recipiente de Cecilia. Cuando el prota escuchó eso, finalmente las palabras de Renia tuvieron sentido para él. Ella le dijo que si Tessia era capturada, Dikaten se iría al carajo, pues si Cecilia, a quien llamaban el legado en su vida pasada, se reencarnaba en Tessia, indudablemente sería brutalmente fuerte. Arthur no iba a permitir que eso pasara. Estaba dispuesto a pelear otra vez, pero su cuerpo ya había sobrepasado sus límites. Ya casi ni podía usar el éter, así que desesperado se arañó la mano donde se supone que una armadura saldría. Pero fue inútil, y por si fuera poco, la sangre no paró de salir de todo su cuerpo. Incluso Cadel se dio cuenta que moriría muy pronto si sigue de esa forma. Gane o pierda esta batalla. Tessia reaccionó ante esto, pero Arthur le dijo que estaría bien, mientras se dirigía a ellos para pelear de nuevo. No obstante, en ese momento, Sylvie en su forma humana aparece para detener a Arthur. Ella igual sabía que ir contra Cadel y Elijah era un suicidio, así que sabiendo todo eso, Tessia toma una decisión, dejándole en claro a Arthur que no estaría feliz si él muere. Así que dándole un último beso, Arthur se despidió y caminó hacia Cadel y Elijah, mientras que Sylvie abrazaba con todas sus fuerzas a un Arthur desesperado, que miraba cómo su amada caminaba hacia sus enemigos. Entre lágrimas, Sylvie le aseguró que se volverían más fuertes juntos, pero Arthur no quería dejar ir a Tessia por nada del mundo, así que usando toda su pinche concentración, se dio cuenta de algo en el colgante que Virion le había dado. No entendía qué, pero de alguna forma su cuerpo instintivamente lo entendía. Cuando Sylvie se dio cuenta, era demasiado tarde. Arthur usó todo el éter que pudo reunir en el colgante, creando así una dimensión separada de la realidad, donde solo dejó entrar a sus aliados. Después usó las coordenadas del colgante para crear un portal al refugio y hacerlas entrar a la fuerza. Ya solo faltaban Arthur y Sylvie, pero entonces Sylvie miró a Arthur horrorizada. Usar la fase 3 por demasiado tiempo había destrozado su cuerpo, y por su vínculo mental podía sentir que Arthur moriría muy pronto, así que decidió hacer algo. Entonces Sylvie brilló de un color etérico, haciéndose transparente rápidamente, mientras le decía a Arthur que se mantenga con vida mientras ella no esté a su lado. Arthur trató de detenerla desesperado, pero sus brazos la atravesaron, y cuando se dio cuenta, el cuerpo de Sylvie se desvaneció en un brillo etérico que fue adherido a su cuerpo, provocándole un dolor tan inmenso que terminó por desmayarlo. Mientras escuchaba las últimas palabras de Sylvie en su mente, Arthur la había perdido.